un sistema de gestión casi similar a OSAS 18001. De repente, con implementar el sistema de gestión de la ley, ya tendremos hasta un 90, un 92% de cumplimiento de un OSAS 18001. Entonces, lo que ha querido el Estado es hablar de sistemas de gestión. ¿Por qué? Porque a nivel de los tratados de libre comercio, los TLC, los grandes países que iban a tener ese tratado con nosotros imponen también sus condiciones. Le dicen, bueno, voy a dejar ingresar tus productos con un bajo arancel, pero tienes que cumplir con lo que cumplen mis empresas. Y mis empresas cumplen con calidad, con seguridad, con medio ambiente y con responsabilidad social. Entonces, por eso se van dando los sistemas de gestión. Calidad, 9001, medio ambiente, 14001, OSAS 18001 en seguridad y lo que es la responsabilidad social. Entonces, en base a eso, el gobierno en el año 2005 implementa un reglamento, un reglamento de seguridad y salud en el trabajo. A través de los tiempos, ¿cómo ha evolucionado la seguridad industrial? Yo recuerdo cuando recién hice cargo del área de la jefatura de seguridad de Irratina, en el año 97-98, el jefe de seguridad era un policía retirado, solamente veía la parte de seguridad patrimonial, es decir, que no roben y que no le pase nada a sus funcionarios. Esto era toda la seguridad. Mientras tanto, seguían electrocutándose, seguían amputando brazos, amputando manos, piernas, porque la energía eléctrica inmediatamente, ¿qué te pasa? Te gangrena el músculo, entonces tienen que cortarlo. Entonces, pero nadie veía eso. Y todo solamente se veía a nivel de seguridad patrimonial. Cuando se implementa el área y se pide gente, todas las áreas decían, ya, ¿quién es el trabajador más antipático? A este, ya, mándalo a seguridad. Entonces, de esa manera se manejaba la seguridad en los años 97-98. Igualmente, vemos que dentro de la historia del hombre también, cómo nace la seguridad. El hombre nace siendo un nómade, ¿no? Es decir, iba de sitio en sitio y encontraba animales salvajes, encontraba otras tribus y comenzaban las peleas, las guerras. Entonces, los primeros implementos de seguridad que se conocieron, ¿cuáles fueron? Los defensivos, es decir, los escudos, los ofensivos también, eran las espadas, los cascos. Ustedes ven en la época de las cruzadas, en la época de las películas antiguas, cascos de acero, todo era para los soldados, nada más. Esto era todo lo que había. ¿Y cómo se cubrían ellos? Pues se cubrían con cuero de animales. Colocaban el cuero, ¿para qué? Para evitar también, en los pies, para evitar las espinas, las piedras puntiagudas, etc. Entonces fue evolucionando de esa manera, por favor, otro. Hasta la llegada de la revolución industrial. Con la revolución industrial, ¿qué pasó? La mayor cantidad de actividades se realizaban manualmente. Y los artesanos, porque así se le llamaban a los que realizan trabajos manuales, eran familias. Por ejemplo, hay una familia de carpinteros. La familia carpintero comenzaba la labor desde que cortaban el árbol, lo secaban, hacían tablas, construían el mueble y le daban el acabado. Eso era lo que era el carpintero. Se hacía todo. Se demoraba un montón de tiempo. Pero una vez que hubo la revolución industrial, más o menos a principios del siglo XIX, ya comienzan las actividades en serie. ¿Por qué? Porque se descubren las máquinas a vapor, luego estas máquinas a vapor cambian con máquinas a combustibles fósiles, llámese carbón, llámese petróleo. Entonces ya había más actividades más rápidas. La gente no estaba acostumbrada a hacer este tipo de actividades, por lo que el índice de accidentes se elevó, pero tremendamente, ¿no? Las dos terceras partes en esos tiempos de la fuerza laboral eran mujeres y niños, con jornadas de 12 a 14 horas. ¿Por qué los hombres mayores no estaban ahí? Simplemente porque unos estaban en guerra y otros estaban muertos. Porque en ese tiempo, por ejemplo, en el año 1871, el 50% de los trabajadores morían antes de cumplir
nosotros viviéramos en ese momento, ninguno de los que estamos acá estaríamos vivos. Entonces, la vida en ese tiempo era bastante corta. ¿Por qué? Casualmente, porque no sabían utilizar las máquinas, ¿no? Bueno. Recién en el año 1883, en París, se establece la Asociación Internacional de Protección a los Trabajadores. ¿Qué significa esto? Era la primera asociación que se encargaba de ver normas, estándares y reglas para proteger a los trabajadores de los accidentes laborales. En la actualidad, la Organización Internacional de Trabajo es la oficina que se constituye como organismo rector y guardián de los principios e inquietudes de los trabajadores. Nosotros como país no estamos en ese convenio con la OIT, pero sí lo respetamos. Llevamos a cargo, hacemos caso de todos los estándares que nos indican, pero no hemos firmado ningún convenio. Y eso creo que con esta nueva ley que ha salido de seguridad y salud en el trabajo, con el nuevo sistema nacional de seguridad, que lo vamos a ver más adelante, creo que va a tener que llevarse a cabo. Así como también somos partícipes de la Comisión Internacional de la Haya, ¿no? De la Corte Internacional de la Haya, y sí, porque hemos firmado un acuerdo, debemos ser partícipes también como actuantes de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Y acá están las generaciones en seguridad, ¿no? Comenzamos con la edad de piedra hasta ahora la época informática, ¿no? Entonces esa es la evolución que hemos ido también viendo en lo que es la seguridad, por favor. Bien, en la primera generación, o sea, hasta la revolución industrial, ¿qué se veía? La cobertura solamente eran lesiones, o sea, te accidentabas y a por qué te accidentaste. Simplemente eso. El protagonista era cualquier persona encargado de ver que no se accidente, ni siquiera era el encargado de seguridad. Los puntos de intervención eran el post-suceso y síntomas evidentes. Esto significa que tuvo que haberse accidentado para decir, a ver, te accidentaste, ¿y por qué? Porque vi un hueco, allá pues tapa el hueco. Sí, no, pues tapar el hueco. O sea, éramos reactivos. Y la estrategia de acción era la reacción, me digo reactivo. Y la seguridad era un mal necesario. En la segunda generación ya la cobertura viene desde acciones, lesiones, enfermedades profesionales y daños a la propiedad. Acá la seguridad ya entró a tallar con el fundamento del control de pérdidas. O sea, se controlaban las pérdidas económicas por accidente. Pero acá vemos no solamente lesiones, sino también las enfermedades profesionales. Yo les cuento un caso. En las empresas de distribución eléctrica trabaja el mantenimiento de transformadores. Ustedes han llevado ya electricidad, ¿no? ¿Saben lo que es un transformador? El transformador tiene un principio que transforma la energía, baja o sube la energía, el nivel de tensión de la energía, ¿no? Lo baja o lo sube. Y el principio es que dentro del transformador, que es un bloque grande, tiene aceite dieléctrico. Pues le comento que los transformadores fabricados hasta el año 1978, todos tenían ascarel. El ascarel contiene dioxinas y furanos, y en la actualidad ya se comprobó que las dioxinas y furanos son cancerígenos. No pueden ser, sino son. En ese tiempo, yo recuerdo mucho que venían personas de afuera y le preguntaban a los trabajadores del taller de mantenimiento que hacían cambios y limpieza de esos transformadores, le decían, tú tienes aquí un transformador con aceite quemado, ¿no? Sí, ya pues tengo un ratito para reumatismo. ¿Se imaginan cuántas personas deben haber muerto por cáncer y no lo sabían? ¿Por qué? Porque se frotaban. Y los mismos trabajadores estaban en contacto con el transformador. Entonces, salían, se retiraban, se jubilaban, y ustedes saben que la enfermedad ocupacional no es como el accidente que se ve en ese momento, sino recién se verifica cuando ya pasó un tiempo prudencial. Entonces se jubilaron y hoy tuvo cáncer. Sí, pues cáncer es la enfermedad del siglo. Ya todo le va a dar. Pero no sabían de dónde provenían. Entonces la nueva ley ve también eso. Y le voy a mostrar después por qué. En la tercera generación, que es de los años 70 al 90, entonces la cobertura ya era eventos generadores de daño y derroches, ¿no? O sea, no solamente las lesiones, sino también de repente explotaba una máquina que costaba de repente $50.000, $100.000, es una pérdida
pérdida para la empresa, y esa máquina pudo haber generado un accidente. Lo que hizo simplemente fue un incidente porque no llegó a tener lesión, pero también ya la seguridad abarcaba toda esa parte. Los protagonistas, ya había una línea de mando de operaciones, ¿no? Había una línea de mando donde había un supervisor o jefe de seguridad, pero lo malo era que estaba quien era su jefe. El jefe de seguridad era el gerente de operaciones. Entonces no puede ser juez y parte, porque ¿quién supervisa? Es el área de operaciones. Entonces no podía tampoco ser juez y parte. Los puntos de intervención eran las causas básicas o los problemas reales. En la investigación de accidentes tenemos las causas inmediatas, que pueden ser actos o condiciones subestándar, las causas básicas, que pueden ser factores de trabajo, si que fue una condición subestándar, y factores personales, si fue un acto subestándar. Entonces, ahí, en la tercera generación, ya llegábamos a un análisis a las causas básicas. Antes no, antes lo único que decían era, bueno, yo le estoy hablando de la tercera generación a nivel mundial, pero en el Perú la tercera generación recién se dio a partir del año 2005. Entonces, por los años 98, 99, como les dije, recién se establecía a nivel nacional los estándares de seguridad y las áreas de seguridad con ingenieros colegiados, porque antes cualquier persona podía ser jefe. Entonces, ahí les decía que en ese tiempo simplemente decían, oye, se accidentó, ¿sí? ¿Qué pasó? No se puso el casco y le cayó un perno de un trabajador que estaba laborando en una escalera y le rompió la cabeza. ¿Qué fue? ¿Acto o condición? Acto subestándar, ya bótalo al trabajador. ¿Sí? Ahora no. Ahora, ¿qué fue? ¿Acto o condición? Acto. ¿Qué pasó? No tuvo casco y le cayó un perno. Muy bien, pero no lo vas a votar. ¿O qué crees que es loco el trabajador que va a querer darle de cabecitas al perno? Ni modo. Entonces, ahí se ve. A ver, ¿por qué no se puso el casco el trabajador? Pero está el casco. Puede ser que el trabajador diga, ¿para qué es esto? ¿El jefe de seguridad le enseñó que el casco era para la cabeza? No, le dirán ustedes, pero es obvio que un casco es para la cabeza. Pero ¿cómo sabe el trabajador que es casco? Si el trabajador no ha pisado la universidad. Si el trabajador es un técnico, o a veces son hasta analfabetos, por ejemplo los de construcción civil. Como lo ven bonito y ovaladito, de repente piensan que es una bacería. ¿Quién sabe? Entonces hay que capacitar. Entonces la culpa no es del trabajador, la culpa es de la empresa que no lo capacitó.